Quiero ver el accidente del Monte Erebus. A ver, no sé ni lo que es el Monte Erebus. Antártida, 28 de noviembre de 1979. Un avión con 257 personas a bordo sobrevuela lo que la tripulación cree que es una inmensa llanura de hielo. Todo parece estar en orden. Los pasajeros sacan fotos por las ventanillas, fascinados con un paisaje que la mayoría de los seres humanos jamás va a ver en la vida. Pero de repente, una alarma rompe la calma de la cabina. Alto miedo, Ese sonido significaba que el avión estaba peligrosamente cerca del suelo. El capitán reacciona de inmediato y pide máxima potencia, pero lo que él no sabía era que no estaban sobre una llanura de hielo, sino que estaban volando directo hacia la ladera de un volcán. Pero, ¿qué le pasa, boludo, al chavo que piloteaba? ¿No existía un mapa en esa época? 6 segundos fueron todos los que pasaron entre la alarma y el impacto. 6 segundos para intentar elevar un avión de 250 toneladas. El DC-10 se estrelló contra el Monte Erebus a 834 km por hora y todos sus ocupantes murieron en el acto. Fue el peor desastre aéreo en la historia de Nueva Zelanda y uno de los accidentes más impactantes de la aviación comercial. Y lo que vino después del impacto fue una enorme mentira sostenida durante décadas. Ni la tenía, amigo. ¿Dónde saca las historias Damián Cook, amigo? Durante un par de años, en la década del 70, existieron vuelos turísticos a la Antártida, vuelos comerciales con pasajeros comunes que despegaban de Nueva Zelanda, sobrevolaban el continente blanco a baja altura y volvían en el mismo día. Air New Zealand empezó a ofrecer estos vuelos en febrero de 1977. La idea era simple y brillante. Un DC-10, uno de los aviones más grandes de aquella época, salía de Auckland a las 8 de la mañana, volaba unas 4 horas hacia el sur hasta llegar a la Antártida, hacía un recorrido panorámico y volvía a las 7 de la tarde. Un paseo de casi 8.000... ok, no es que iban a otro lugar. Literalmente iban a la Antártida. 600 kilómetros en un solo día. La gente, lógicamente, se volvía loca por estos vuelos y se llenaban bastante rápido. Eran caros. Claro, porque encima en ese momento era algo crazy, amigo, ver la Antártida. Hoy también, pero siendo en ese momento no lo podías ver ni por video, capaz. Y acá es como, lo vas a ver personalmente. Pero la experiencia era única. Podías ver los glaciares desde arriba como una inmensidad blanca que se termina perdiendo en el horizonte. Absolutely fabulous, and I've never seen anything like it in my life. Is it how you expected? It's beyond anything I've Era ever muy bueno, dreamt of. Oh, it's fantastic. Better than you expected? I don't know what I expected. It's just beautiful. Y para hacer la experiencia todavía más atractiva, la compañía invitaba personalidades conocidas como guías a bordo, que iban comentando el paisaje por los altoparlantes del avión. De hecho, 2 semanas antes del desastre, lo hizo Sir Edmund Hillary, el neozelandés que en 1953 se había convertido en el primer ser humano en llegar a la cima del Everest. Era una leyenda en Nueva Zelanda. Ya se habían hecho entre el 77 y el 79 más de una docena de estos viajes sin un solo incidente. Todo funcionaba perfectamente. Los pilotos conocían la ruta, las condiciones y el protocolo. Era un muy buen negocio. Estos vuelos a la Antártida usaban un sistema de navegación bastante avanzado para la época, navegación inercial. Básicamente, las coordenadas de la ruta se programan en una computadora en tierra, en las oficinas de la compañía, y después se cargan en el sistema del avión. Los pilotos recibían un plan de vuelo impreso con la ruta, los puntos de referencia y las coordenadas. En la ruta original, la que se usó en los primeros 7 vuelos, las coordenadas apuntaban a Williams Field, un aeródromo que está en Ross Island. De esa manera, el avión pasaba por encima del Monte Erebus, pero no importaba porque en esta fase volaba a gran altura. Pero en algún momento, 14 meses antes del vuelo 901, alguien cometió un error al transcribir las coordenadas en el sistema informático de Air New Zealand, una cifra mal ingresada. El navegante jefe Hewitt cometió un error de tipeo. Puso 164 grados 48 minutos este en vez de 166 grados 48 minutos este. Ese error movió la ruta a 27 millas náuticas hacia el oeste, hacia el medio del McMurdo Sound, una gran llanura de agua congelada. Lo loco es que este simple error hizo la ruta mucho más segura, ya que el avión pasaba lejos de la montaña. Se volaron 7 vuelos más con esta ruta sin que nadie notara el error y los pilotos se terminaron acostumbrando a ese camino.
Sin embargo, un tiempo después, horas antes de que el vuelo 901 despegara, el piloto Les Simpson revisó las coordenadas y detectó la pequeña discrepancia. Luego se lo comentó a Ross Johnson, el director de vuelos antárticos, y él le pidió a la sección de navegación que corrigiera las coordenadas al punto original. Ellos creyeron que el ajuste era de apenas 2,1 millas, pero en realidad estaban moviendo la ruta 27 millas de vuelta al este, directo hacia el monte Erebus. A la hora de despegar, el capitán Jim Collins y el primer oficial Greg Casey recibieron su sesión informativa previa al vuelo con un plan de ruta que mostraba el trazado por el McMurdo Sound, como estaba anteriormente. Nadie les dijo que las coordenadas habían sido modificadas. Se subieron al DC-10 convencidos de que volaban una ruta segura, la misma que se había volado en tantas otras ocasiones. No tenían forma alguna de saber que su avión estaba programado para volar directo hacia un volcán. Thomas James Collins tenía 45 años y era un piloto con una carrera impecable. Acumulaba más de 11.000 horas de vuelo, de las cuales casi 3.000 eran en DC-10. Era metódico, responsable y muy respetado por todos sus colegas. Su primer oficial, Greg Casey, tenía 37 años y casi 8.000 horas de vuelo, incluyendo más de 1.300 en DC-10. Ambos eran profesionales experimentados, pero ninguno de los dos había volado antes a la Antártida. Y eso no era algo inusual, ya que la compañía rotaba a sus pilotos para estos vuelos turísticos. La aerolínea consideraba que las credenciales de Collins y Casey eran más que suficientes para la misión, y verdaderamente lo eran. Ese día se subieron al avión 237 pasajeros más 20 tripulantes. Muchos eran neozelandeses y turistas más que emocionados por vivir esa experiencia única. Y entre todos ellos estaba Peter Malmgren. Él era un importante montañista y navegante neozelandés. Había sido compañero de Sir Edmund Hillary en la expedición transantártica, sirviendo como operador de radio. Él conocía la Antártida de primera mano y ese día iba como guía de vuelo, ya que reemplazaba justamente a Edmund Hillary, quien tuvo que cancelar a último momento. Ese día, el 28 de noviembre de 1979, el vuelo TE-901 despegó del Aeropuerto Internacional de Auckland a las 8 de la mañana. Las primeras 4 horas transcurrieron normalmente. El avión voló hacia el sur, sobre el océano, adentrándose en latitudes donde la noche casi no existe en esa época del año. A medida que se acercaban al continente antártico, el paisaje empezó a cambiar. El mar abierto dio paso a placas de hielo y después a la inmensidad blanca del continente. Los pilotos, siguiendo el protocolo habitual para estos vuelos turísticos, comenzaron a descender para ofrecerles a los pasajeros una mejor vista. El plan era bajar hasta unos 450 metros de altura, aproximadamente 1.500 pies, para que la gente pudiera apreciar los glaciares, las montañas y las formaciones de hielo. Era lo que hacían siempre en estos vuelos. Collins y Casey creían con toda lógica que estaban sobrevolando el McMurdo Sound, sin obstáculos y sin montañas en el camino, pero el avión estaba 27 millas náuticas más al este, volando directo hacia el monte Erebus. Y acá entra el factor que convirtió un error evitable en una tragedia totalmente irreversible: el whiteout o sector blanco, un fenómeno meteorológico que ocurre en regiones polares y se produce cuando una capa de nubes o de niebla se funde visualmente con la superficie nevada, eliminando por completo la línea del horizonte. No hay arriba, no hay abajo, no hay profundidad ni contraste. Todo es simplemente blanco. El cielo, el suelo y el horizonte. Varios pilotos lo describieron como volar dentro de un tazón de leche. Ese día, las condiciones sobre el monte Erebus eran exactamente esas. Una capa de nubes a baja altura se había fusionado con la nieve y el hielo del volcán, creando una pared blanca uniforme en la que era imposible distinguir el terreno del cielo. Los glaciares de la ladera del volcán, vistos desde el avión, eran indistinguibles de una llanura de hielo plana. Los pilotos miraban por la ventanilla y veían exactamente lo que esperaban ver: hielo blanco hasta prácticamente el infinito. Pero lo que en realidad tenían delante era la ladera de una montaña de casi 3.800 metros, acercándose a más de 800 kilómetros por hora. De más está decir, todos los instrumentos decían que estaban donde debían estar. A las 12:49 del mediodía, cuando el DC-10 volaba a unos 450 metros de altitud a velocidad de crucero, el sistema detectó la ladera del volcán acercándose a toda velocidad y disparó la alarma. El capitán Collins reaccionó de inmediato y pidió potencia máxima de ascenso. Los 3 motores del avión respondieron a la perfección, pero físicamente era imposible que una aeronave de 250 toneladas volando a baja altura trepe de la manera que necesitaba hacerlo.
Necesita mucho No, tiempo imposible. y era justo lo que no tenían. Tan solo 6 segundos después de que sonara la primera alarma, el DC-10 se estrelló contra la ladera inferior del monte Erebus a 834 kilómetros por Alto hora. miedo, El avión boludo. se desintegró instantáneamente. Las 257 personas a bordo Me parece loco que desintegrándose sepan toda esta información. murieron en el acto y los restos de la aeronave quedaron esparcidos sobre la ladera helada del volcán más austral del mundo, convirtiendo uno de los lugares más inaccesibles del planeta en un campo minado de escombros. No, Aproximadamente unas 13 horas después del impacto y después de que se haya activado la alerta al dejar de recibir respuestas del vuelo, un avión de la Marina de Estados Unidos que sobrevolaba la zona detectó restos no identificados. Horas más tarde, helicópteros con equipos de búsqueda lograron aterrizar en la montaña y confirmaron lo que todos temían: no había sobrevivientes. Nueva Zelanda lanzó entonces lo que se conoció como la Operación Overdue, Operación Vencida, uno de los operativos de rescate y recuperación más difíciles que se hayan intentado. Las condiciones eran totalmente inhumanas. Los equipos de rescate tenían que trabajar a temperaturas de 30 grados bajo cero, con vientos de más de 100 kilómetros por hora y en un terreno resbaladizo No, es cubierto de imposible, hielo boludo. y nieve. Cada pequeña ventana de buen clima era impredecible y demasiado breve. A veces trabajaban horas y a veces tenían que evacuar de golpe. La violencia del impacto había sido tal No, es que, ¿qué haces, boludo, ahí? ¿Qué mierda haces? Porque rescatar tenés que rescatar, pero es muy peligroso rescatar. No solamente no rescatar, sino como repatriar todo. Porque a la vez si dejas eso ahí es muy morboso, boludo. Porque eso queda para la eternidad y en el sentido de que se congela. No es como que se desintegra. Entonces es como muy morboso, pero si vas a rescatarlo también, que entiendo que lo deberían hacer por el tema de las familias y eso, es como muy peligroso también. Como qué loco. que la tarea de identificación iba a llevar semanas, y para empeorar las cosas, los equipos tenían que lidiar con las skuas, grandes aves carroñeras antárticas muy agresivas que se abalanzaban sobre los restos y arrancaban incluso el plástico con el que intentaban cubrir los cuerpos. Finalmente, luego de semanas, los equipos lograron recuperar 114 cuerpos sustancialmente intactos y 133 bolsas con restos humanos. También recuperaron pertenencias personales, cámaras con fotos revelables y los dos elementos clave para la investigación: la caja negra con el grabador de datos de vuelo y el grabador de voz existía de la la caja negra en esa cabina. época. Cabe destacar que muchos de los rescatistas quedaron marcados de por vida. El trauma psicológico de la experiencia No, de es un montón, recuperar e re identificar gore, boludo, ver restos eso. humanos en esas condiciones fue totalmente devastador. De hecho, en 2006, 27 años después del desastre, Nueva Zelanda creó una medalla especial, la Medalla de Servicio Especial, para reconocer el trabajo de las personas que hicieron ese trabajo. Retomando, con los restos recuperados y las cajas negras en mano, comenzó la investigación oficial. El encargado fue Ron Chippindale, el jefe de inspector de accidentes aéreos de Nueva Zelanda. Su equipo analizó los grabadores de vuelo, entrevistó a decenas de personas, viajó a Estados Unidos y al Reino Unido y trabajó durante meses para determinar qué había pasado. El 31 de mayo de 1980, 6 meses después del accidente, Chippindale publicó su informe oficial y la conclusión fue devastadora. Según él, la causa probable del accidente fue la decisión del capitán de continuar un vuelo a baja altura hacia un área de pobre definición de superficie y horizonte cuando la tripulación no estaba segura de su posición y la subsecuente incapacidad de detectar el terreno ascendente que interceptó la trayectoria de vuelo del avión. En otras palabras, culpa totalmente a los pilotos de bajar demasiado sin saber bien dónde estaban. Para las familias de Collins y Casing, para sus colegas y para buena parte de la opinión pública neozelandesa, el veredicto fue un golpe brutal. 2 pilotos muertos que no podían defenderse eran señalados como los culpables de la muerte de 257 personas. Pero lo que nadie podía explicar era cómo iban a saber los pilotos que estaban en el lugar equivocado si no sabían que las coordenadas habían sido cambiadas. La indignación fue masiva y fue esa indignación la que llevó a algo inusual en la historia de Nueva Zelanda: la creación de una comisión real de investigación. Se designó al juez Peter Mahon, un magistrado de altísimo nivel, para presidir e investigar el desastre desde cero, sin ninguna atadura al informe previo. Mahon tenía carta blanca para interrogar a quien quisiera, pedir cualquier documento y llegar a sus propias conclusiones. Y no lo hizo solo. Una persona que colaboró y mucho con él fue Gordon Bett, capitán de Air New Zealand, colega y amigo de Jim Collins. Cuando salió el informe de Chippindale culpando a los pilotos, Bett no lo aceptó en absoluto. Conocía a Collins, sabía qué tipo de profesional era y la experiencia
explicación del error de piloto no le cerraba. Así, se puso a investigar por su propia cuenta. Dedicó años a reconstruir lo que había pasado y su investigación fue tan rigurosa y tan reveladora que terminó siendo convocado como asesor de la Comisión Real. Sus hallazgos fueron clave para demostrar que los pilotos eran inocentes. La investigación de Mahon reveló paso a paso la cadena de errores y encubrimientos de Air New Zealand. Primero, el error de tipeo original de 14 meses antes que había desviado la ruta. Pues, la corrección de la madrugada del 28 de noviembre que, lejos de arreglar el problema, lo consolidó sin que nadie avisara a la tripulación. Y finalmente, lo más grave de todo, lo que la aerolínea hizo después del accidente. Durante las audiencias de la comisión, uno de los momentos más tensos se dio con la declaración de Kate Amis, el especialista en sistemas de navegación de la aerolínea. Él era, por decirlo de una forma simple, uno de los responsables directos de programar las rutas en la computadora. Cuando lo interrogaron sobre el cambio de coordenadas, él sostuvo que el ajuste había sido de apenas 2,1 millas náuticas, un retoque menor. If I had seen Captain Collins that morning, I probably would have just said to him, "Well, Jim, there's been a couple of miles change. It won't make any difference to the flight plan." Nobody knew that there was a 27-mile change. This is what my brief is all about. Testimonio tras testimonio, los funcionarios de Air New Zealand daban versiones que se contradecían entre sí o que directamente no resistían al menor análisis. Mahon concluyó que ejecutivos de la aerolínea habían montado una operación deliberada para encubrir la responsabilidad de la empresa y trasladar la culpa a los pilotos. Descubrió que habían alterado registros, coordinado testimonios y presentado una versión de los hechos diseñada para proteger a la compañía a costa de la reputación de Collins y Casey. Los acusó de conspiración orquestada y para definirlo, eligió una frase que se convertiría en una de las más famosas en la historia de Nueva Zelanda: una letanía orquestada de mentiras. Acto seguido, exoneró completamente a los pilotos. Determinó que Collins y Casey no habían cometido ningún error y que habían volado exactamente como debían volar, siguiendo y confiando en las coordenadas que les habían dado. La culpa era de la aerolínea, del error de coordenadas, de la falta de comunicación y del sistema que falló en cada nivel posible. Pero la cosa estaba lejos de terminar. La aerolínea no aceptó el veredicto y apeló a los hallazgos de Mahon ante el Comité Judicial del Consejo Privado, que en ese entonces era la máxima instancia judicial para Nueva Zelanda. En 1983, ese consejo dictaminó que Mahon había cometido errores de procedimiento y que los acusados de conspiración no habían tenido la oportunidad adecuada de defenderse durante la investigación. Sin embargo, le reconocieron su brillante y minucioso trabajo investigativo. En otras palabras, no revirtieron los hallazgos, pero arrancaron la acusación de encubrimiento. Y si la justicia le sacó la parte más pesada al informe, la de conspiración, lo que hizo el gobierno fue directamente enterrarlo. Y es que hay que entender que en 1979 Air New Zealand era propiedad total del Estado. Si el informe de Mahon se convertía en verdad oficial, el gobierno prácticamente se estaba culpando a sí mismo, por lo que el informe nunca fue presentado ante el Parlamento ni tampoco fue reconocido formalmente. El único documento que quedó como versión oficial del accidente fue el de Chippendale, el que culpaba a los pilotos muertos. Y así pasaron 16 años, hasta que en 1999 el ministro de Transporte Maurice Williamson, que irónicamente trabajaba en Air New Zealand como planificador corporativo cuando ocurrió el accidente, finalmente presentó el informe de Mahon ante el Parlamento y lo llamó uno de los verdaderos héroes de Nueva Zelanda. Mientras tanto, la policía había investigado si correspondía presentar cargos penales de perjurio y conspiración contra empleados de la aerolínea. Finalmente, decidieron no presentar cargos contra nadie. Nadie fue procesado ni tampoco condenado. Y hay un detalle todavía más loco. Años después, se descubrió que alguien había arrancado páginas del registro de datos de vuelo en algún momento después de que fue sacado de la montaña. Nunca se supo quién. Además, la cinta original del grabador de voz de la cabina tiene acceso restringido hasta el año 2049. La transcripción oficial que se publicó difiere en 55 puntos respecto de lo que supuestamente contiene la cinta real, cosa que no sabremos hasta dentro de, al menos hasta el momento de la publicación de este video, 23 años más. El 28 de noviembre de 2019, exactamente 4 décadas después del desastre, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, pidió disculpas formales en nombre del gobierno en una ceremonia frente a familias de las víctimas. Dijo que los pilotos no fueron responsables de la tragedia y que la culpa fue de una aerolínea
Es tarde, pero banco que se haga. Es un buen gesto político. Línea que en ese momento era propiedad total del Estado. Dijo que no haber presentado el informe de Mahon durante casi 20 años fue un error y que ese error causó trauma sobre el dolor. Air New Zealand también se disculpó oficialmente. Su presidenta, Dame Therese Walsh, reconoció que la aerolínea había fallado en su deber de cuidado hacia sus pasajeros y su personal, pero que la verdad haya salido a la luz no significa que haya habido justicia. Si bien el juez Mahon Es que no hay justicia porque nadie pagó en vida, boludo. Lo están reconociendo 50 años después cuando todos los que estaban a cargo ya están muertos, boludo. No tiene sentido. acusó a ejecutivos de la aerolínea, empezando por su CEO, Maury Davis, de haber destruido documentación, coordinado testimonios y mentido deliberadamente ante la comisión, no pasó absolutamente nada. Davis dejó el cargo meses después por decisión propia, sin asumir ninguna responsabilidad. Dijo que se había convertido en un punto focal de ataques contra la compañía. Nadie fue procesado ni condenado y Chippendale murió en un accidente de tránsito en 2008. Actualmente, los restos del DC-10 siguen en la ladera del Monte Erebus y cuando la nieve se derrite en verano, aún aparecen algunos fragmentos del fuselaje dispersos por el lugar. Después del desastre, se mejoraron los protocolos de verificación de coordenadas, se reformaron los procedimientos de vuelo en zonas polares y se documentó científicamente el fenómeno del whiteout como un peligro real y específico que requiere entrenamiento especial. Y, de más está decir, en Nueva Zelanda se terminaron los vuelos turísticos a la Antártida. Tremendo, boludo. Buen video. No conocía el caso. ¿Ustedes lo conocían, amigos? Yo no tenía ni idea. ¿Conocían el caso ustedes?